No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Seguimos en Terremotos, Volcanes y otros monstruos en Divox Radio con Filipo Correa. Filipo es ingeniero civil de la Universidad de Chile, vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales, que es la AICE, y lleva más de 18 años de experiencia trabajando en proyectos industriales multidisciplinarios, diseñando muchas, pero muchas cosas en particular. Entre ellos ahí están los diseños que ha hecho para mineras, como por ejemplo el sistema de transporte de mineral del proyecto Chuquicamata subterránea, y actualmente trabaja en hartas cosas para Codelco también. Así que, Filipo, tú dejaste el tema un poquito de hasta dónde llega la norma, hasta dónde se piensa. Y que claro, es un pensamiento que obviamente obedece a que uno se puede preparar para todo lo que puede prepararse. O sea, es decir, yo no puedo, es muy difícil pensar en el cataclismo, en el evento más terrible, porque implica un montón de gasto también en respecto a eso. O sea, hay costos asociados al momento de hacer eso. Sin embargo, en Chile sí sabemos de que el evento más grande sí ocurrió en 1960. Podría ocurrir en los próximos años en la zona central de Chile, podría ocurrir en los próximos siglos en la zona central de Chile. Podría ocurrir mañana. Podría ocurrir mañana en la zona central de Chile un terremoto de magnitud 9, tranquilamente. Entonces, el tema está en cómo se ven esos desafíos, cómo se ve lo que todavía no se ha experimentado. Porque claro, no se ha experimentado un nuevo terremoto del 60. Sí se experimentó un terremoto del Maule, de magnitud 8.8, que ya hiciste el análisis de lo que pasó, de cuál fue la prueba, cómo nos fue y todo lo demás. Pero también sabemos que después del terremoto del Maule hubo algunos edificios, los menos, muchos menos, que fallaron. Y fallaron por motivos que imagino que a esta altura ya están claros. Entonces, ¿cómo a través de esas experiencias, de esos errores, que uno se pone como a pensar acerca de un futuro terremoto que pueda ocurrir, por ejemplo, en la zona central de Chile? Yo agregaría un dato más. ¿Cuál? Tuvimos un terremoto como Illapel de 8 puntos, perdón, el terremoto de Serena, Sí, de 8.5, sí, 8.5, que es una magnitud que en cualquier otra parte del planeta es catastrófica, y la cantidad de fallecidos fueron 10 personas. sí. 10 personas. Pero, Y como digo, ese fin de semana, porque eso fue un 14 de septiembre, por ahí, ese fin de semana que fue 18 de septiembre, fallecieron 20 por accidente automovilístico. Es decir, tuvimos un terremoto 8,5 que tuvo tsunami, un tsunami chiquitito, chiquitito, pero que la cantidad de daño a nivel de personas fue mínimo. Fue un terremoto donde la ciudad, no sé, pues, al par de semanas ya estaba funcionando completamente operativa. Eh, Nosotros, ¿por qué diseñamos por 8,5? ¿Por qué el terremoto máximo puede ser 8.8? ¿Por qué no es 9, 9,5? También depende mucho de los niveles de ingreso per cápita que tiene el país y cuánto es el daño que está dispuesto a aceptar el dueño del inmueble. Nosotros le decíamos en forma interna y en el gremio que hemos creado un monstruo, porque las expectativas a cumplir son enormes. Son claro. enormes, porque, por ejemplo, una persona compra un bien inmueble y no pregunta quién calculó el edificio. Nadie pregunta, es decir, tú compras un auto usado y el auto lo llevas al mecánico para que lo revisen, pues. Pero te compras un departamento usado y no es tema. No es tema quién calculó el edificio. Y no se te pasa ni siquiera por la cabeza preguntar quién calculó. ¿Y por qué no es tema? Porque se asume, o más que asume, se ha constatado en el tiempo de que las cosas resisten. Para terremotos gigantescos resisten. Claro. Pero eso también provoca de que las expectativas cada vez son mayores. Entonces ahora ya no solo queremos que nuestra unidad resista, sino que ahora
la pedida lo que necesitamos es que no solo resista, sino que no se nos fisuren los elementos no estructurales, que no se nos rompan los ventanales, que no se nos caiga el contenido. Claro. Entonces, ahí ya estamos hablando de otros requerimientos. No es como cuando nacen las normas nacionales, que son los años 60 o los años 80, nacieron en un país absolutamente distinto, con otros requerimientos, donde la línea base, es decir, el intransable, era la protección de la vida humana. A mí como ingeniero diseñador, como calculista, la ley, el requisito que me impone es que el edificio no colapse. Es decir, un edificio podría quedar después de un terremoto ladeado, así como la Torre de Pisa, pero si todas las personas pueden evacuar por sus propios medios, legalmente el edificio cumplió su objetivo, aunque el otro día haya que demolerlo. Claro. Porque lo que pide la ley es salvaguardar la vida humana. Pero también estamos conscientes que estamos en como dicen, Chile cambió, es otro país totalmente distinto, son otros los requerimientos, son otras las expectativas, son otros los sueños a cumplir, y por ende, nosotros como asociación gremial también, lo que estamos empujando un poco ahí en la agenda, de que en un futuro cercano pasemos a algo que nosotros le llamamos, que afuera o en otros países se le conoce como diseño por desempeño. Es decir, definir niveles de desempeño de las distintas unidades, y para eso se hacen ajustes del cálculo para que con terremotos de cierta magnitud el edificio no reciba daño o reciba daños menores, y sea la persona que compra el bien o compra el inmueble el que tome la decisión de que no, pues yo voy a vivir en un edificio que aguanta hasta terremotos 9. Ya Ya. no, yo voy a comprar hasta 8.5. O yo voy a comprar uno que para un 8.8 no le pase nada. O no sé, pues para un 9.5 no le pasa nada. Bueno, lo más seguro es que no tenga ni ventanas, pero ese va a ser otro detalle. Entonces, el del diseño por desempeño es una conversación que estamos empujando como asociación, la estamos colocando en la agenda. Nosotros ahora el próximo mes tenemos un curso para los colegas sobre diseño no lineal, que básicamente está basado en diseño por desempeño, de tal manera comenzar a formar masa crítica a nivel de los ingenieros calculistas, para que vayamos pensando en cómo afinamos nuestros diseños para cumplir con estas nuevas expectativas, donde ya el desde es que el edificio o la estructura aguante el gran terremoto, pero ahora hay que comenzar a proteger el contenido, que es lo que se nos pide desde la sociedad. Claro, pero eso no te pone también un poquito, no tiene como una componente política media rara, en el sentido de que tú hablas de que en el futuro se pueda como plantear de que de alguna forma el cliente defina qué tipo de edificio es el que puede tener, pero ¿cuál es el rol del Estado en eso? Porque al final del día el Estado también es el que tiene que salvaguardar la vida, y después toda la discusión que estamos teniendo ahora, entendemos también de que puede que, por ejemplo, un edificio se mantenga en pie, pero que resulta que después quede inhabitable, y eso también te genera un daño en la vida de las personas inevitablemente. Entonces, eh, es una conversión que a nivel de política pública, más adelante, si uno quisiera poner esto de que en realidad al entender el desastre, no solamente como si alguien muere o no, sino que también en la afectación hacia la vida, o a la forma de vida, el Estado tiene que jugar un rol. Entonces, ¿cómo se conjuga eso con el pensar en este diseño por desempeño que tú me hablas? Sí, lo que no nos puede seguir pasando es que las ganancias sean privadas y que los costos sean públicos. Es decir, Claro. en la planificación tiene que ser pensada como un todo. Ujú. El Estado es el que tiene que poner las reglas del juego, y esas reglas tienen que ser, primero, tienen que ser reglas claras, reglas medibles, reglas estables en el tiempo, porque estamos hablando de un negocio inmobiliario, va a tener unos 4 o 5 años de un periodo de retorno, de entre que Ujú. alguien toma la decisión de invertir hasta que logra vender todas las unidades. Si hablamos de negocios industriales, son ventanas aún más grandes de tiempo, y por lo tanto Ujú. necesita reglas claras para poder realizar las inversiones, tomar la decisión de maneras con un cierto piso, y no que le esté cambiando la regla cada rato. Claro. El, pero hay cosas que no pueden dejarse libre al mercado. Por ejemplo, el Estado tiene que definir cuál es el desde, es decir, ¿queremos seguir salvaguardando solo la vida humana, o vamos a comenzar a incorporar criterios de desempeño en nuestra normativa, y vamos a correr el cerco en el fondo? Ok, ¿vamos a proteger el contenido para todos, o solo para que los puedan, están dispuestos a pagar un poco más
por su departamento o por su unidad para proteger el contenido de su casa. Pues esa discusión hay que tenerla abierta, de manera franca, eh, porque como digo, nosotros tenemos un desde que es salvaguardar la vida humana. Claro. Y tenemos que conversar cuáles son nuestros nuevos, cuál es el nuevo aceptable. Porque, Claro. ¿qué es lo que pasa ahora? Que claro, puede que el edificio haya que demolerlo, pero eso nos genera un tremendo problema social. Es decir, esa persona tiene que, mientras se repara su edificio, tiene que arrendar a otro lado, tiene que ser, pasa a ser una persona desplazada. eh, es un tremendo temazo, porque normalmente vemos la primera parte nomás, porque no hacemos luego con el resto de las consecuencias de un diseño que cumplió con el estándar que se le exigió. Es decir, pero Claro. eso es lo que hay que conversar. ¿Cuáles son los nuevos estándares? ¿Qué es lo que se le va a pedir al diseño? Nosotros como gremio estamos capacitados para dar la respuesta técnica. Es decir, ok, ¿quiere que no se rompa? Lo diseñamos para que no se rompa. ¿Quiere que no se le rompan los vidrios? También lo hacemos. A lo mejor vamos a terminar colocándole aisladores, porque es la manera más efectiva que vemos que el contenido sea salvaguardado, que es lo que hacemos con los hospitales, por ejemplo, que Claro. se pone una mezcla de aisladores de plomo con goma, y eso evita que la energía del terremoto sea traspasada a la estructura y el contenido está absolutamente salvaguardado, termina el terremoto y seguimos funcionando. Pero eso tiene otros costos. Pero esa es una discusión que hay que tener como sociedad y sí estoy absolutamente de acuerdo contigo, hay conversaciones y hay límites que no se le pueden dejar al mercado. Sí, porque pensaba justamente un poco en eso que mencionaba en algún momento, de que si hay un edificio que falla, o sea, que la gente vive, pero resulta que después hay que demolerlo igual, no da lo mismo donde ocurra eso, porque si eso ocurre para gente que vive en que tiene los medios para poder sustentarse durante los meses que esté sin casa, en definitiva, eh, pueden pasar por ese trance, mientras que si eso ocurre en un lugar donde no tienes esos medios, se te genera un problema social muy fuerte. Y eso es lo que hemos visto en muchos lados del mundo también. Es lo que siempre parece con las reconstrucciones, que pensamos en reconstrucciones, pero en el momento tienes que resolver el problema social que se te genera cuando no tienes dónde poner a la gente rápidamente. Y cómo las vas a poner en algún lado no es tan sencillo. De ahí que sea tan No, y hay que importante pensar, también la interdisciplina en este sentido, creo yo, ¿no? no, y hay que pensar que para cada uno de nosotros, la unidad más importante es nuestra casa. Claro, En nuestra claramente casa sí. sí, es nuestro bien más preciado, o debe ser para cada uno de nosotros, porque no es tu casa, es tu hogar. Ujú. Es tu hogar, son tus recuerdos, entonces es tu vida. Entonces, claro, tú no querís dejar eso a un lado. Ojalá que no le pase nada en el terremoto. Después de que viene primero el choque inicial de haber quedado vivo, ya después veamos cómo quedó el bien inmueble. Nosotros, como decía, tenemos las competencias técnicas a nivel nacional para dar mejores respuestas, Ujú. para que nuestros niveles de desempeño de nuestras distintas estructuras sean aún mejores de los que están siendo hasta ahora, insisto, para lo que conocemos hasta ahora. Claro. Porque la receta que nosotros tenemos y que nos funciona para el mundo conocido. A lo mejor, por ejemplo, el tema de Chillán, el 39, Ujú. no tenemos mayores explicaciones de cómo son los mecanismos, cómo se comportan los terremotos superficiales, porque es el único que tenemos registro, el único terremoto superficial de gran magnitud que ha causado daños importantes. La receta está absolutamente probada para terremotos subductivos, terremotos en la costa, con Ujú. profundidad de 40, 50 kilómetros, de gran liberación de energía en largo tiempo. Si largo tiempo, Sí, 2 3 minutos. sí, El claro. terremoto de Chillán debe haber durado 30 segundos. No debe haber Poquito. durado más de eso. Es No, decir, sí, es chico. los superficiales normalmente son terremotos muy cortos en tiempo, Mm. con un gran contenido de energía que no alcanza a generar disipación, a diferencia de los subductivos, que pueden que tengan 10 veces más energía, Mm. o a veces más, pero como son más prolongados en el tiempo y tienen mayor cambio de signo, la- el paquete de onda hace que la misma estructura disipe gran parte de esa energía. Los terremotos superficiales es por un puro lado nomás y afírmate porque hay que aguantar el golpe. Eso es algo que mayormente no está estudiado acá porque no son nuestros terremotos que nos pegan
a diario. Claro, o sea, igual hay terremotos como el de Chillán que son intraplaca, que igual el de Chillán no es particularmente superficial, pero sí fue intraplaca y libera una cantidad de estrés muy grande, mucha tensión, en muy poco tiempo también pasó eso. Pero claro, hemos tenido esos pocos, o sea, hay, pero no son tantos y grandes menos, entonces te genera esa duda de que hasta desde el punto de vista sismológico no sabemos y hay muchas cuestiones que todavía nos faltan por aprender. Arturo Arias decía que no es que no tuviéramos de esos otros terremotos, era que tenían un periodo de retorno muy largo nomás. Claro, que ocurren cada mucho más tiempo, naturalmente. Es Sí, decir, puede ser, puede nosotros ser. trabajamos, inclusive, ojo, yo molesto un poco a mis amigos académicos, digo, yo soy ingeniero, no Mm, soy académico. Yo ocupo una receta que ha sido perfeccionada, pulida a través de los distintos fenómenos naturales que han ido pasando en el país. Pero sigue siendo una receta que tiene una componente que tiene explicación teórica, ujú, eh, pero tiene una componente que no tiene explicaciones teóricas. claro. Hay varios fenómenos que todavía no comprendemos bien cómo, por ejemplo, nosotros cuando diseñamos terremotos, asumimos que el terremoto instantáneamente actúa en todo el edificio. Ujú, Y los estudios cada vez nos indican que no, porque la variable tiempo no la podemos soslayar, claro. que, que la variable tiempo la tenemos que incorporar dentro de los cálculos y que el paquete de energía entra por el primer piso y se comienza a desarrollar en el edificio. Eso nosotros no lo hacemos actualmente, no es lo que se hace, no es lo que se acostumbra, es el estado del arte. A lo mejor en, no sé, pues 30, 40 años más van a mirar para atrás y decir, oye, ¿cómo lo hacían si no consideraran el tiempo? Eh, pero uno hace lo mejor que puede con el conocimiento que tiene. Por supuesto. Pero eso es lo que Lo, hace esa ciencia todo el día también, pues. Uno, el lo conocimiento bueno es que la evoluciona. receta que tenemos funciona, ¿eh? Claro. Las cosas quedan en pie después de terremotos gigantescos. Para el resto del planeta, cada vez que ocurre un terremoto acá, miran y creen que hacemos magia. Es decir, eh, no sé, por ejemplo, ese mismo año, el caso extremo fue el año 2010. El año Uy. 2010, el terremoto del 2010 afectó a casi 14 millones de personas. 14 Ujú, millones de personas sintieron el terremoto de un movimiento grande, de manera fuerte. De esos 14 millones de personas murieron 100. Tuvimos daño de mediano daño del orden del 2% de toda nuestra estructura, ujú, un poco menos del 2%. Se nos cayeron dos edificios, un edificio, Alto Río, ujú, el Torre O'Higgins, que recibió un colapso a media altura, el de Constitución, el de Cerro O'Higgins, ujú. que se le cayó un piso, pero deben ser 10, no más de eso, los que uno puede decir colapsó o tuvo colapso parcial. Dos Tristán en Maipú y algunos otros. Eh, pero ese mismo año, meses antes, había sido el terremoto de Haití. Y el terremoto de Oh, Haití es el otro extremo, es decir, es un país que su normativa sísmica no tiene comparación con la nuestra, su forma de construir tampoco se compara con la nuestra, niveles de pobreza absolutamente distantes, el país más pobre de Latinoamérica, sí. con menor ingreso per cápita. Viene el terremoto, afecta a 1 millón de personas y mueren 200.000. Entonces muere uno de cada 5. Entonces, después de haber visto ese nivel de evento y de fatalidad, claro, la gente que visitó el país, que había pasado por el terremoto de Haití, llega acá y ve que está todo en pie. Nada, es decir, me decía, yo me acuerdo cuando ese año, cuando fuimos a recorrer estructuras con el equipo del ERI, que son la gente que hace estudios sísmicos en Estados Unidos, me decían, ustedes no dimensionan lo que han logrado. Ujú, Porque para ustedes es normal que las cosas no se les caigan, pero para el resto claro, del planeta no es normal que no se caigan. tal cual. Eso es cierto. Filipo, hemos llegado al final de nuestro tiempo del día de hoy. Bueno, muchas gracias por estar aquí, obviamente. Te quiero sacar como última cosa de todo el tema que hemos estado hablando. ¿Quién gana la Copa América este año? La Copa América, Sí, nosotros, pues, muy obvio, bien. pero si Chile cambió, es cosa de Maravilloso. hablar con las generaciones nuevas. Cuando uno habla con un chico que tiene menos de 20 años eh, y te dice, oh, Argentina nos empató en Buenos Aires, Ujú, nos empatamos con Argentina en Buenos Aires y patea a la perra, que oye, les podríamos haber ganado. Para los que tenemos 40,
hijo, firmar un empate en Buenos Aires, dénmelo antes de comenzar el partido. La mentalidad cambió para bien. Hay que pensar que si uno conversa con un chico que tiene 15 años, ha visto Chile ganar 2 Copa América, le ha visto ganar a Brasil, le ha visto jugar, empatar con Argentina, y cuando es muy distinto ser el pionero. Ahora hay que repetir lo que ya sabemos, ya conocemos la receta, ahora hay que acordarse de ella nomás. Así que, tenemos que ganarla nomás. Aquí, para esta cuestión yo soy hincha. No, esta cuestión es de concretar. Hay que ir. Bueno, muchas gracias, Filipo, por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos, gracias a ti. No te quedes fuera. Conoce nuevas soluciones y tecnologías para PYME con Simón Oliveros, cada lunes y miércoles a las 14 horas en Conexión PYME. Somos divoxradio.com.